dice ayudan a ustedes, no, ustedes no colaboran. Tenemos que terminar de grabar. Se quedó cargando, esperemos. Listo, ahora sí está grabando. Bueno, voy a repetir lo que acabé de realizar. Entonces, para el tema de la total de ventas y comisión, que es lo que nos interesa en este momento de nuestros asesores, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, en base de pedidos, yo voy a crear una columna adicional, que esa columna no va a afectar en nada lo que tenemos aquí de ingreso, absolutamente nada, porque es una columna adicional. Pues en esta columna, ¿qué es lo que hice? Simplemente acá, de sumar sí, traje el valor de este producto que está en nuestro formato, ¿cierto? Y lo multipliqué por la cantidad que se vendió ese producto. Y eso nos da este valor. Esto lo puedo abrir hasta la última celda, hasta la última fila que tengo habilitada. Y hasta ahí vamos todos bien. Eso es lo que llamo hasta el momento. Entonces, yo puedo colocar acá como un valor total ventas. El total ventas simplemente es la suma total de las ventas. No hemos hablado todavía de comisión. Aquí todavía no hay que discriminar. Entonces, el total ventas puede ser simplemente un sumar sí, en el cual en pedidos el rango va a ser en este caso el asesor. El criterio es el asesor que tenemos acá. El rango de suma va a ser el total. Vamos a ver el total ventas. Ahora, ustedes me dirán, venga, pero entonces el total comisión no es simplemente usted colocar el total ventas por el porcentaje de comisión. En este caso no. ¿Por qué? Porque según la actividad me dice que hay un producto que tiene el 7% de comisión. Entonces, hay una condición en este caso, en la cual lo podemos hacer de varias maneras, ¿cierto? Entre esas, primera, sabemos que acá, ¿cierto? Tenemos todo, inclusive la camisilla Basic BL, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer en este caso? Yo puedo hacer lo siguiente. En nuestro rango definido que tenemos acá en el formato, hemos seleccionado toda la columna. Recuerdan que dejamos de último la camisilla. Eso nos va a ayudar para hacer lo siguiente. Entonces voy a volver a hacer. Sumar, punto sí. Rango. Y en este caso, el rango lo voy a dejar hasta la penúltima. Es decir, que en ese total de ventas que estoy haciendo, no estoy incluyendo lo que está en liquidación. Como es un rango, voy a coger F4. Punto y coma, criterio. Ah, perdón, me disculpan, eso sí fue error mío. Aquí lo haciendo siente con asesor y lo estoy mezclando con otra cosa que no debe de ser. Me disculpo, señoritas, otra vez. Entonces, ya en este momento hemos definido total de ventas por asesor. Ahora, para discriminar productos en un total, ¿qué puedo hacer? Aquí tenemos toda nuestra fila de productos y acá tenemos todos los pedidos que han realizado, ¿cierto? Entonces, ustedes en este momento pueden sumar todo lo que haya en este momento de este formato de acá para acá y teniendo en cuenta el asesor. Es decir, aquí no tenemos solamente una condición que es el asesor, sino otra condición que va a ser el producto.
Esa va a ser el nuevo roto que van a tener en este caso. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Como la idea es, yo lo voy a desglosar para que le vamos paso a paso. Se lo voy a desglosar de la siguiente manera. Voy a quitar este momentico, este gráfico lo voy a quitar de acá. Hay dos maneras de hacerlo. Una que es por medio de una fórmula en la cual yo coloque lo siguiente. Coloque sumar, punto sí, punto conjunto. Esa sería la fórmula en la cual me va a tener en cuenta todos los criterios que quiera colocarle. ¿Cierto? Esa es como tal una manera de realizarlo. Con sumar, punto sí, punto conjunto. Se pueden dar cuenta, nos tocaría hacer criterio por criterio, es decir, descripción por descripción, producto por producto. Pues como yo soy una persona muy maliciosa, ¿qué puedo hacer? Algo muy sencillo. Voy a colocar mis asesores y unir todo en una base de datos principal. Todo esto ustedes lo pueden hacer y porque al final de todo este ejercicio lo que vamos a hacer simplemente es una macro. Aquí estamos consolidando toda la información. Entonces, ¿para qué yo coloqué mis asesores en este formativo que ven acá? ¿Por qué? Porque yo acá ya tengo desglosado mi producto, desglosado el valor de producto y desglosado la cantidad vendida. Simplemente es aplicarle la nueva condición que sería nuestro, nuestro asesor. Entonces, ¿cómo funcionaría? Igual, con la fórmula sumar puntos y punto conjunto, en el cual me dice, ¿cuál es su rango de suma? Voy a pedidos, mi rango de suma es el total que se ha vendido, ¿cierto? Entonces me dice, ¿cuál es el rango de criterio número 1? El asesor. ¿Cuál es su criterio de asesor? Me voy a informes y selecciono mi primer asesor. Que en este caso, como yo quiero que esta fórmula se me mueva, tengo que tener presente que acá, en el primer rango de suma, lo tengo que fijar. Acá, en el rango de primario, en el rango de criterios, lo tengo que también fijar. Para yo poder mover la fórmula. Y acá en criterio número 1, como yo quiero que se me fije de arriba hacia abajo, es decir, que me fije las filas, pero más no las columnas, voy a fijar solamente la fila. Aquí tenemos nuestro primer criterio, que es vendedor. Punto y coma, rango criterio número 2, que haya producto, que también lo va a fijar, en el cual el criterio va a ser mi producto, que en este caso voy a fijar en la columna. Esto inmediatamente nos definió cuánto ha vendido de este producto ese asesor, cuánto ha vendido de este producto esta asesora. Entonces, inmediatamente nos da un detallado de cuánto ha vendido de cada uno de los mismos. Y eso inmediatamente nos va a ayudar a identificar que para yo poder colocar la comisión de cada uno de estos, puedo hacerlo de diferentes maneras. Entre ellas está tener presente que yo tengo que sumar todo lo que vendió menos el último, porque el último tiene un porcentaje diferente, y eso lo puedo multiplicar por un 5%, ¿cierto? Pues todo lo que vendió de todos los productos menos el último por un 5%. Esto más, ahora aparente nuevamente, este valor por un 7%. Eso nos da una comisión que vemos acá.
y esto de acá lo puede, esta misma fórmula. ¿Han visto cómo corre una fórmula? ¿Cómo la voy a copiar? Copio la fórmula y simplemente muevo los rangos. Aquí es que hay que ser muy, chicos, muy maliciosos. Saber que Excel se puede dejar mover de diferentes maneras. Y ahí ya tenemos nuestra comisión. Bien, ¿dudas hasta aquí? Miren que yo cogí la misma tabla y me apoderé de ella para sacar lo que necesito. Si yo quiero meter otro desor, meto la cantidad de columnas que ustedes quieran. Ya las ventas por ubicación, sí es más sencillo. Ya que simplemente es una condición que es la ubicación. Un rango, entonces en pedidos vamos a seleccionar simplemente la ubicación, un criterio que sería nuestra ubicación y un rango de suma que es el total que tenemos acá. Aquí tenemos una información muy interesante por, por zona, por comisión, por vendedor, por producto que ya le hicimos acá. Entonces, con esto hemos logrado toda una base de informes de movimientos y de ventas de bodega. Claro, hasta ahí. Ahora bien, ya con este que ven acá, se los voy a mandar, se los voy a mandar por WhatsApp para que lo tengan ahí. Listo. Ahora bien, vamos a ir a la segunda parte de lo que estamos empezando como a aprender a crear. Yo a ustedes les compartí por el Classroom otro formato llamado ejercicio de nómina. Pues pasamos ya y hacer base de bodega, ingresos y salidas desde el área de bodega y de ventas. Vamos a hacer hoy el tema de nómina y dentro de 8 días terminamos con el tema de producción y cómo los tres van a trabajar de manera junta. Entonces, a partir de dentro de 8 días, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y son el primer paso o la primera tareita que les voy a dejar yo para el proyecto de aula. Entonces, vamos a simplemente definir, cada uno puede ser en parejas o puede ser individual, como ustedes lo deseen. Cada uno de ustedes simplemente lo que va a definir es un sector industrial que le llame la atención y unos productos de ese sector. Es decir, lo que vamos a generar es todo un sistema para el control de una empresa ficticia de un sector y un producto que a ustedes les llame la atención. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a mandar por WhatsApp en el transcurso del día de hoy, el transcurso del día de mañana, un mensaje en el cual si tienen pareja o trabajan solos, me especifican y me dicen, profe, soy tal, de la materia tal, pues de materia de sistemas de información, y estoy trabajando con esa persona y queremos trabajar sobre ese sector, ese tipo de productos. Entonces, esa primera parte lo que va a hacer para mí es crear toda una matriz, toda una base de datos que ustedes van a trabajar para crear su propio sistema completo, su propia mini ERP, por así decirlo. ¿Es claro hasta ahí?
Claro, Sí, profe. perfecto. Bueno, entonces, en lo que yo le mandé de declarar alguna más ejercicio de nómina, simplemente es un material que vamos a trabajar, en el cual me dice en este momento, las tareas son crear ingreso de personal, crear opción de consulta por personal, crear hoja de informe de mano de obra directa, mano de obra indirecta, crear formato de definición de capacidad y crear hoja amigable para moverse. Entonces, y nos dan un ejemplo, una base de datos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me están diciendo que debo crear la opción para ingreso personal nuevo, teniendo en cuenta que hay mano de obra directa y mano de obra indirecta. La mano de obra directa, ¿quién me puede decir qué son y cuál es la diferencia entre mano de obra indirecta? ¿Quién me dice? Nadie se le ocurre nada. Ahora, la mano de obra directa son todas las personas que hacen parte directa del proceso de transformación. Estas personas, al hacer parte del proceso de transformación, me generan capacidad. Esto es demasiado importante. Para los que ya tuvieron clase conmigo, señoritas, que ya aquí sé que hay varias que ya estuvieron conmigo, saben que hemos trabajado mucho con ese tema de mano de obra indirecta. Y la mano de obra indirecta no genera capacidad. Hacen parte importante, sí, pero no directa de la transformación. Ejemplo, mano de obra directa, un operario es mano de obra directa. Ellos son los que transforman, los que hacen el proceso de transformación y ejecutan actividades para que el producto esté terminado. Mano de obra indirecta, en este caso, puede ser un supervisor. Los supervisores no generan capacidad al proceso, aportan, supervisan, analizan, pero no generan transformación. Un inspector de calidad es mano de obra indirecta, porque puede que su trabajo sea muy importante para que el producto salga bueno, pero ellos no intervienen en transformación. Un mecánico es mano de obra indirecta, su actividad como tal afecta el proceso que de las máquinas y herramientas que transforman, más no ellos transforman. Un gerente, un director, un asesor, un analista. Casi que podemos decir que la mano de obra directa solamente son los operarios, solamente que en ocasiones sí cambia por algunos auxiliares específicos, pero en este caso, la gran mayoría de veces, podemos definir como operario la mano de obra directa. Bien, listo. De nuestra base de datos que vemos acá, vemos que tenemos personas que tienen diferentes nombres que fueron inventados, bueno, la verdad no fueron inventados, eso es una base de datos que tengo de una empresa. Su ocupación, un salario, un subsidio de transporte, si tienen horas extras, salario más subsidio más extras, cesantías, intereses, prima, vacaciones, pensión, salud para fiscales, ARL y un total. ¿Cierto? Entonces, esta es mi base de datos que me han mandado como ejemplo. Yo pregunto, ¿aquí qué puede faltar? Aquí falta algo muy importante. Si es mano de obra directa o si es mano de obra indirecta, en lo que acabamos de mencionar, en los que definimos que las personas que son operarios son mano de obra directa, ¿cierto? Entonces, solo los que son operarios son mano de obra directa. Los del SENA, depende de su función. En este caso, en esta empresa, son mano de obra indirecta porque ellas son operarias. De calidad es mano de obra indirecta, gerencia, contadora, auxiliar de calidad, vario, supervisión, secretaria, salud ocupacional, todos son mano de obra indirecta. ¿Hasta acá vamos bien?
Sí, profe. Aquí me han creado toda la información, todo lo que ustedes ya tienen. Me tienen que el salario base es esto, pero obviamente no, lo voy a actualizar. Según Internet, el salario mínimo del 2020, sin contar, sin contar auxilio de transporte, ¿cierto? Es de 837.803. Está actualizado. Y el auxilio de transporte también es actualizado. Bien. Entonces, si podemos dar cuenta acá, tiene ya una fórmula que ya está creada, ya está funcionando y que en ese momento yo no se lo he explicado a ustedes, solamente que para que también vean que en ocasiones les va a tocar formatos con ya la fórmula realizadas, pero que hay que identificarlas. Entonces, en este caso, ¿alguien es capaz de decirme qué hace esta fórmula? ¿Alguien lo que se les ocurra? ¿Qué cree que es esta fórmula? Chicas, a ustedes muchas veces les va a tocar recibir formatos con ya fórmulas hechas. Hay que aprender a identificar factores. ¿Cómo aprende a identificar? Primero, la función. En este caso estamos hablando de una función, una prueba lógica, un sí. Entonces me dice, sí. Voy a cerrar un poquito más, chicos. Un poquito más, listo. Entonces acá me dice, sí, E3. Es decir, si el salario básico es mayor a cero, es decir, que si existe un salario básico, si se ingresa en un salario básico, me va a hacer esta función que ven acá. Si ven que acá hay punto y coma y acá hay punto y coma, todo esto es valor si es verdadero. Y si es falso, me coloque cero. Miremos, si acá es cero, inmediatamente se desapareció. Bien, entonces, si el salario es igual a cero, hazme esa función o colóqueme cero. Entonces, si es verdadero, entonces volví a colocar otro sí. Es decir, si sí es verdadero, ten presente lo siguiente. ¿Qué debo tener presente lo siguiente? Entonces, si el salario básico es mayor a F1, que también es salario básico, por 2, ¿qué me está diciendo? Si el salario es mayor a 2 veces el mismo salario, colóqueme cero. Y si es falso, si es menor, colóqueme el subsidio de transporte. Ya podemos identificar a qué se refiere. ¿Qué me está diciendo? Si el salario es mayor a 2 veces el salario, es decir, 2 veces el salario mínimo, no me le des auxilio de transporte. Y si es menor, deme el auxilio de transporte. ¿Se acuerdan? Ustedes que saben tanto, ¿se acuerdan que si una persona gana más de 2 salarios mínimos, ya no recibe subsidio de transporte, según la ley? Eso me define a que si yo gano 1.800.000, no me dan subsidio. Mira, si vemos este valor por 2, entonces, si esa persona gana 1.755.607, siguen si gana el salario mínimo. Pero si gana 1.755.664, me va a ganar un subsidio de transporte. ¿Es claro? Llamaré como un sí.
Miren que estamos identificando cosas. Hora extra lo vamos a dejar por el momento quieto. Entonces, salario acá me está diciendo que es la suma de salario básico más subsidio más horas extras. Cesantías. Entonces, ¿quién me ayuda con esta? No, pues ustedes que me van a decir algo, por Dios, en todas calladas. Pero se los voy a explicar. Es otra función, sí, ¿cierto? Otra prueba lógica que me dice, si C3, que C3, la ocupación, es igual a cena, igual a cero. Es decir, si es un aprendiz, yo no le pago cesantías. Y si no es aprendiz, el salario básico lo multiplico por 8.33, que es el porcentaje de cesantías. Entonces, según esto, aquí tenemos a alguien dos del SENA y no se le paga cesantías. Pero sí se le paga interés de cesantías. La prima es opcional. Si no quiero ponerle prima, utilizo la misma fórmula anterior. Vacaciones, pensión, todos son fórmulas básicas que simplemente colocan el salario, el valor del salario por el porcentaje que corresponde. Todo eso de los que los entregué así ya desmenuzadito, masticado, no con el fin de que siempre te copien y peguen, sino con el fin de que aprendan no solamente a crear fórmulas, sino también a identificar fórmulas. Listo. Aquí tenemos nuestra base de datos. Y ya entendiendo esto, me dice que hay que crear un ingreso del personal. Entonces, para crear un ingreso, volvemos a como hicimos hace 8 días, una hojita llamada ingreso. Esa hojita llamada ingreso, yo pregunto, yo teniendo en cuenta que ya tengo todo formulado, ¿qué necesito? Simplemente necesito estos valores de acá. ¿Cierto? A mi salario, perdón. Con estos valores de acá. No necesito ni más ni menos. No necesito eso de acá porque todo ya es formulado. Si se pueden dar cuenta, más abajo, todo sigue teniendo las mismas fórmulas. De que si ingrese una persona nueva, me va a tener en cuenta en las fórmulas que ya hice. Bien. Entonces tenemos empleando nuestros formatos que vamos a ingresar. Entonces tenemos nombre, ocupación, si es mano de obra directa, mano de obra indirecta y salario básico. Entonces, ¿cuál va a ser la tareita? Simplemente algo que me ingrese, que me coloque estos valores y me los ingrese acá. ¿Cierto? Ahora, yo hace 8 días les había dicho a ustedes que hay dos maneras de grabar la macro. Una es copiando y pegando en la última fila y después ordenando. Hay otra manera de hacerlo que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, yo no voy a explicar lo de cómo grabar macro porque ya lo expliqué hace 8 días. Simplemente voy a colocar nombre, vamos a colocar a Darling. Darling es directora, es mano de obra indirecta y su salario es 3.400.000. Que gana bueno, hombre. ¿Cierto? Entonces tenemos nuestra nueva personal. Vamos a revisar nuestra base de datos. Todos esos formatos y esos colores como tal, si quieren los pueden cambiar. Bueno, eso lo que los tengan así. Yo los voy a cambiar para que no sea como tan... Así está bien. Entonces, perdón. Vamos a grabar una macro. Lo vamos a hacer de manera diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar en nuestro personal nuevo y la vamos a copiar acá arriba, pero insertando. Se van a dar cuenta cómo. Entonces voy acá a vista, macro, grabar macro, ingresar, todo eso ya hicimos 8 días, ingreso personal nuevo y simplemente ya está grabando el que todo necesita. Selecciono los datos
control C a mi base de datos y acá clic derecho, insertar celdas copiadas, y me aparece este cuadrito. Es desplazar las celdas hacia abajo, aceptar. Bien. Volvemos acá, eliminamos nuestro personal nuevo y paramos. Eso es otra manera de insertar a una persona, pero se van a dar cuenta cuál es el problema de ese y por qué no lo recomiendo mucho. Entonces acá yo le digo a ustedes, chicas, les voy a explicar las dos maneras. Eso estoy haciendo. El botón de ingreso. Que tenemos nombre a Valentina. Bueno, Valentina no va a coger mi nombre. A mí, el operario, mano de obra directa y mi salario es en este caso el mínimo, que es 877,803. Y este botón le va a asignar la macro de ingreso. Y aquí quede. Bien. Entonces uno diría, pues aquí me funcionó, pero miren lo siguiente. Miren las fórmulas. Inmediatamente que yo lo que hice fue insertar. Yo inserté y moví los valores. Excel tiene algo positivo y a la vez negativo. Positivo que si yo muevo los datos y tengo una fórmula en esa celda, se lleva la fórmula y actualiza como tal los valores que ven acá. Entonces mira que inmediatamente no me va a servir mucho que digamos. ¿Por qué? Porque en este momento me está casi que diciendo, y yo cada vez que ingrese, me va a mover más para abajo, más para abajo, más para abajo. ¿Cierto? Entonces, ese es el pequeño error el pequeño factor negativo de uno insertar datos, de que no puedo relacionarlos a una fórmula, a menos, a menos de que te toque todo el tiempo estar moviendo esto de acá e ir a actualizar. Se pueden dar cuenta que no solamente es de acá, es de todos. Imagínense, también toca subir esto y actualizar, subir esto, actualizar, subir esto, actualizar. Entonces se pueden dar cuenta cuál es el pequeño error que genera insertar fórmulas, si insertar una celda o insertar un valor, si tienen fórmulas como estas que en este momento lo están como tal afectando. Ese es el pequeño error. Si solamente es para ingreso de datos, lo pueden hacer sin problema alguno. Pero en este caso, perdón, es más complejo que eso, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es colocarle a cada celda un nombre y a esto colocarle que coja ese nombre. Pero eso sería muy tedioso hacer uno por uno. Ya como sabemos lo que acaba de pasar, ¿yo qué puedo hacer en este caso? Yo lo puedo hacer como ya lo aprendí anteriormente. Entonces, en este caso, yo voy a esta macro, la voy a eliminar. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer en este caso no es, Andrea, es operaria, mano directa y salario básico. ¿Es el otro, es cierto? No, es el otro. Aquí voy a hacer una gran diferencia, lo que ya había aprendido anteriormente. Selecciono el último ingreso, ¿cierto? Y voy acá a vista, grabar, un ingreso, selecciono, pego en valores, selecciono todos los valores, voy a inicio, ordenar, vuelvo a seleccionar la última
Voy acá y elimino. Y ya tenemos nuestra macro de manera de ingreso. ¿Se pueden dar cuenta? Andrea, yo con esto de acá, que respeta su misma fila. Aunque estoy mostrando maneras buenas, por qué hacerlo así, por qué no hacerlo así. Puede servir de ambas maneras, todo depende obviamente de lo que estemos haciendo. Bien. Ya hicimos nuestro ingreso de personal. Crear la opción de consulta de personal. Entonces, yo además de que ingreso, quiero consultar, de acuerdo al nombre, ¿qué quiero consultar? ¿Cuánto es su salario? Quiero consultar si gana subsidio. Quiero consultar, estoy inventando nada más. Quiero consultar ya el total de cuánto se le paga a esta personita. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Simplemente, primero, para traer los valores que quiero consultar de los que voy ingresando en mi tabla de datos, simplemente voy a seleccionar nombre y acá en datos voy a hacer un listado. Ya lo hemos hecho anteriormente, validación de datos, lista, el origen va a ser todo lo, incluyendo los espacios vacíos. ¿Por qué? Porque se va a estar actualizando. Selecciona todo, aceptar. Entonces aquí tenemos nuestras personitas, ¿cierto? Y acá, ¿cómo traigo el valor? Un sumar sí. Sumar sí, en el cual simplemente tenga de datos, pues de rango, seleccionado acá, punto y coma, criterio, esta personita, y rango de suma, sabemos que es salario. Bien, esta misma fórmula me sirve para colocar esta, solo que solamente le cambio el rango de suma y coloco subsidio de transporte. Esa misma fórmula me sirve para total, en el cual simplemente le quito el rango de suma y se lo actualizo y le pongo el total de acá. Acá tenemos nuestro consultador. Suena muy estúpido, pero sí. Vamos a ver. Aquí teníamos a Darling. Darling gana 3.400.000 y un total de 3.856. Muy bien. Ya tenemos nuestra hoja de ingreso y nuestra hoja de consulta. Tercero, crear hoja de informes de mano de obra directa y mano de obra indirecta. Pues, adicional al ingreso, hay que crear una hoja de informes. Esa hoja de informes me va a hacer varias cosas. Entre las primeras, en este caso lo que me están pidiendo es cuánto pago de mano directa y cuánto pago de mano indirecta. El total. Simplemente es lo mismo. Un sumar sí. El criterio que en este caso sería que el formato que yo ya definí como mano directa y mano indirecta, el criterio de rango de suma, que en este caso va a ser el total. Aquí tenemos nuestro primer informe, por así decirlo, que actualiza solo de mano obra directa a mano obra indirecta. ¿Qué es que yo quiero? ¿Qué sé yo quiero que mándeme que le hagan por mano obra directa y mano obra indirecta? Quiero saber cuánto les pago, no en total, sino simplemente quiero saber cuánto les pago en solo prima. Solo prima, listo. Esa es una fórmula que ya hice, me sirve.
cojo el rango de suma y simplemente coloco la prima, la prima, la prima. Tan, tan, tan. Pues aquí me va a ayudar a identificar por qué tan poquito de prima. No tengo esto. Ah, es prima mensual. Eso es prima mensual. Entonces, aquí puedo identificar todo lo que yo quiera de nuestra base de datos, cómo lo quiera generar, cómo lo quiera actualizar, cómo lo quiera en este momento observar. Pues aquí tenemos nuestra hoja de informes. Siguiente, crear formato para definición de capacidad. Yo no lo llamaría formato, lo llamaría simplemente una tabla de capacidad. Entonces, ustedes ya son de séptimo semestre, ustedes ya tienen buen bagaje, ya están viejitas, bueno, viejitas no, pero ya saben cómo calcular capacidad, ¿cierto? ¿Quién me dice cómo se calcula capacidad? ¿Cómo se calcula capacidad planeada, capacidad instalada? Uy, me tienen preocupado, ¿cómo así? Son todas dormidas. No me acuerdo cómo calcular capacidad. Entonces, en esta misma hoja de informes, lo voy a colocar. Entonces, para ustedes que ya deben de saber esto, existen tres tipos de capacidad. Capacidad instalada, capacidad planeada y capacidad real. La capacidad instalada habla como tal de todo el tiempo, toda la disponibilidad que tiene la empresa para trabajar a full, sin errores, sin respiros, nada, es como si no cometiera ningún tipo de error. Es decir, el 100% de la empresa. La capacidad planeada ya es lo que tú consideras o lo que tú ya tienes planeado de acuerdo al comportamiento de tu empresa, de cuánta capacidad tienes. Un ejemplo, tenemos en este momento 100.000 minutos al mes, pero yo sé que de eso se van en tiempo improductivo esto, en descanso esto, en almuerzo esto, en pausa activa esto, entonces no son 1.000 minutos, sino que son menos. Entonces, normalmente se le conoce, o normalmente mucha empresa lo que hace es dice que es el 80% de la capacidad reinstalada. Y la capacidad real es lo que realmente se produjo, ¿cierto? Entonces, para tú calcular estos tres, lo haces de la siguiente manera. La capacidad instalada se calcula de la siguiente manera. Número de personas de mano de obra directa. ¿Por qué mano de obra directa? Porque son los que dan capacidad a la empresa, son los que trabajan. Entonces, por número de, o número no, por jornada laboral que se conoce como W. La jornada laboral yo la recomiendo siempre tenerla en minutos, pero pues ella es de cada uno como lo quiera hacer. Por número de días. Es mano de obra directa jornada laboral por número de días. Lo voy a hacer paso a paso. Para la capacidad planeada, simplemente la capacidad instalada y todo lo anterior por un porcentaje de eficiencia o un porcentaje también se le conoce como porcentaje de utilización, como lo llama Jornandi, creo que llama así, porcentaje de utilización. Sin maquinaria, también lo llama así como porcentaje de utilización. ¿Cierto? Y ya la capacidad real ya es el número de unidades producidas
por el tiempo por unidad. Oh, muchachas, que esto se lo deben de saber. Entonces, dice con entonado acento. Cuando me hablan de capacidad instalada, me hablan de días. Quiere decir que cada mes tiene capacidad instalada diferentes. Pues vamos a hallar simplemente con el mes de octubre. Es número de personas de mano obra directa. Aquí en nuestra base de datos está. ¿Cómo lo puedo sacar? Sencillo, con un contar. Uy, qué madre. Con un contar punto sí. Es lo mismo que lo mismo que sumar puntos sí, pero solamente cuenta. Rango. La columna de mano obra directa e indirecta. Punto y coma. Criterio. ¿Cuál es el criterio? Mano obra directa. ¿Por qué lo puse entre comillas? Porque todo valor, todo texto debe ser entre comillas. Todo texto debe ser entre comillas. Y tengo nuestro personaje. Que yo ingreso alguien nuevo, automáticamente me lo va a tener en cuenta. La jornada laboral, en este caso, sabemos perfectamente que, o ustedes no saben, pues estamos mirando un ejemplo, que la empresa tiene una jornada laboral, en este caso de todos los días, de 8 horas, que son que 8 horas son 480 minutos, ¿cierto? Pero obviamente el tiempo de almuerzo no se puede tener en cuenta en esto. Pues quiere decir que finalmente son 450 minutos. El número de días, entonces si nos vamos en este momento aquí el calendario, pues todo esto, yo no lo explico al detalle porque ustedes sí deben de saber cómo calcular capacidad. Si tienen dudas, por fuera de clase les doy asesoría a lo que necesiten. Sepan eso. Conmigo pueden tener siempre en cuenta, tener asesoría siempre cuando quieran, de lo que necesiten. Listo. Entonces, octubre, incluyendo sábados, vamos a hacer incluyendo sábados. 3, 9 y 5, 14 y 6, 20, 26. Supuestamente para octubre es la cantidad de personas por la jornada laboral por el número de días. Entonces, en minutos tengo disponibilidad 315.900 minutos a full corriente, a full, sin meterle todas sin ningún tipo de error. Yo sé que esta capacidad instalada yo no la puedo trabajar así, porque yo sé que tengo una ineficiencia del 20%, un porcentaje de no operación del 20%. ¿Por qué? Porque tengo errores, porque somos humanos, por X o Y motivo. Quiere decir que la eficiencia de la empresa en ese ejercicio es del 80%. Quiere decir que nuestra capacidad planeada no es de 315.000, sino que es de 252.000 minutos. Entonces, ya inmediatamente yo puedo decir que la capacidad de la empresa es de esto. ¿De qué me sirve esta capacidad? De que si yo les dijera, muchachos, vamos a hacer el próximo mes un producto que se demora 4.8 minutos. Entonces inmediatamente dice, listo, en este caso si tenemos la capacidad y la dimos por el valor, por el tiempo por unidad, tenemos capacidad para hacer 52.650 unidades. Pues todo eso es con el fin de poder identificar y tomar decisiones. Yo lo hice así separado, como lo ven, para que ustedes recordaran. Pero la idea es que obviamente todo está aquí en una sola fórmula, que aquí está absolutamente toda la información en una sola celda. Y capacidad real ya son una cantidad de unidades por tiempo por unidad, que eso sí ya en este caso no tenemos acá y no podemos sacarlo, entonces no nos interesa. Entonces, inmediatamente, si yo ingreso a Valentina, que es operaria, es mano de obra directa y tiene un salario de 800, siempre me olvido el salario, ¿dónde? Siempre se me olvida el salario. En ese salario, y yo le ingreso
tiene que inmediatamente tenerme en cuenta de que yo acá en mi personal tengo a, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Por qué me generó? Ah, qué pena, ahí sí fue mi error, mi error, mi error, mi error. Me disculpan, señoritas, aquí cometí un leve error. ¿Qué error cometí? Les voy a mostrar. Resulta que, como yo les dije siempre, que cuando tengan su base de datos siempre tengan seleccionado la celda última. Y no la tenía seleccionada, la tenía por acá arriba. Pues por eso es que no me, pues por eso es que se me descontroló así. Ya tengo seleccionada, me disculpan. Otra vez, ya ingresé a Valentina, entonces vamos a ingresar a alguien más. Vamos a ingresar a mi segundo nombre. Todo operario, ganó Oreta y ganó 900.000 pesos. Ingreso. Se pueden dar cuenta que ya me ingresó. ¿Dónde estoy? Miren acá. Y yo veo aquí en informes y ya hay 28 personas. Sí, que antes eran 27. Y obviamente se aumentó la capacidad instalada y la capacidad planeada. Entonces, ese es el objetivo, chicas, perdón. Que siempre, 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 todos estos sistemas sean siempre muy, muy adaptables a ustedes y a que lo que quieran hacer. Aquí se actualice solo, aquí ustedes lo puedan controlar, lo puedan definir. Entonces, ese punto ya está bien. Finalmente me dice crear hoja amigable para moverse. ¿Hoja amigable qué es? Vamos a crear una hojita para qué. Ejemplo, yo quiero ir a mi base de datos, yo quiero ir a mi informe, yo quiero devolverme. Listo, se hace. Simplemente lo que voy a hacer es acá en vista macro y grabar macro. Entonces voy a colocar aquí pasar base de datos. Para que no puede tener espacio. Pasar base de datos. Entonces, que me pase a la base de datos. Y esto. Entonces creo acá un botoncito. Déjame pasar base de datos y le agrego la que ya acabamos de hacer. Que pase a base de datos. Yo quiero que haya un botón para devolverme. Sencillo, lo mismo. Vista, grabar macro, eh, pasar, ingreso. Me devuelvo y stop. Aquí inserto mi, mi, mi botoncito. Obviamente todo esto debe mucho más bonito. Lo estoy haciéndolo acá machetero, pero explicando cómo se realiza. Ingreso. Entonces ingreso a base de datos. Yo quiero una que me pase en este momento de aquí a informes. Lo mismo. Grabar macros, no. Pasar informe. Me pase a la hoja de informe. Stop. Aquí voy a insertar otro cuadradito. Pasar informe. Asigno mi macro y pase informe. Que yo quiero devolverme, listo, lo mismo. Ya como ya lo grabé en este base de datos, simplemente lo que hago es insertar el botón, pasar ingreso, y a este le asigno la macro de pasar ingreso. Pasar informe, pasar ingreso. Ingreso, pasar base de datos, devolverme. Entonces, ¿cuál va a ser su práctica para ya dentro de 8 días empezar con el tema de producción? Es que en un solo documento me van a tener todo lo de nómina organizado con su estilo, ojalá
no utilicen la misma, empiecen desde cero, pueden utilizar esta base de datos como para ayudarse, pero no trabajen encima de lo que yo hice, chicas. Simplemente hagan su propia base de datos con todo lo que acabé de realizar y me van a tener todo eso listo y organizado. Recuerden mandarme por WhatsApp lo que les pedí y ya dentro de 8 días hacemos lo de la parte de producción. Bueno, hacemos la parte de producción, no. Explicamos parte de lo de la producción y les entrego finalmente ya lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer un taller que hace parte del segundo 30% para practicar lo que acabamos de hacer. Y después ya les entrego ya el proyecto de aula con el que vamos a trabajar durante todo el semestre, teniendo en cuenta que ustedes ya me pasaron la información que yo les pedí. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Todo claro como el agua. Sí, profe, claro. Ustedes ya saben. Practíquenme lo de la nómina. Ya sabemos lo de bodega. Dentro de 8 días hacemos producción, dejo un taller y seguimos por un proyecto. Chicas, no les quito más tiempo. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. ¿Listo? Cuídense bastante y un feliz resto de semana. Inicio de semana. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Que estén muy bien.